Pautas para ser mejor. Reflexiones prácticas para vivir mejor desde diferentes áreas del conocimiento y la espiritualidad. Un acompañante en el camino desde las nuevas tecnologías. Pautas para ser mejor con Iván Cardona. Hola queridos amigos, yo soy Iván Cardona, psicólogo y escritor de las librerías Minuto de Dios. Quiero compartir con ustedes algunas estrategias y algunas reflexiones sobre el cambio de pensamientos. Alguien decía que cambiar de pensamientos es como cuando tienes una emisora que te está dando información negativa o que simplemente no te agrada, y entonces tú puedes cambiar de dial, puedes cambiar de sintonía. Creo que de alguna manera eso es lo que podemos hacer con nuestros pensamientos. Cuando logramos cambiar pensamientos, inmediatamente empezamos a comportarnos de mejores maneras y empezamos a sentirnos de mejores maneras. Qué bueno poder cambiar pensamientos referentes a la identidad personal. Bien, qué bueno poder empezar a vernos de diferentes maneras, y para eso es importante relacionarnos con los demás de una mejor manera. El primer paso para cambiar pensamientos es precisamente identificarlos. ¿Cómo podemos identificarlos? Primero que todo, tratando de mirar hacia adentro, tratando de escucharnos, tratando de tener un contacto más cercano con nosotros mismos, que lamentablemente cada vez es más difícil porque centramos nuestra atención en lo que hay afuera, en el ruido, en la gente, no sé, en el trabajo, en las ocupaciones cotidianas. Pero se nos olvida tener contacto con nuestro propio yo, con nuestras propias sensaciones y con nuestras propias emociones. Entonces, de alguna manera nos cuesta trabajo identificar pensamientos. Si no los identificamos, va a ser muy difícil cambiarlos, porque simplemente vamos a estar como dando pasos a ciegas. Qué bueno poder llevar un diario, por ejemplo. Ese es un ejercicio que me gusta proponerle a las personas, y un diario en el que tú puedas hacer una reflexión escrita en la mañana, otra reflexión escrita antes de acostarte, y allí como que vas identificando pensamientos que te pueden hacer bien, pero también pensamientos que te ponen mal y que te llevan a cometer equivocaciones en tu vida. Después de que tú identifiques esos pensamientos, puedes empezar a someterlos a juicio. Vas a ser como un juez objetivo que va a mirar argumentos a favor y argumentos en contra de esos pensamientos, que va a mirar beneficios y que va a mirar situaciones negativas generadas por esos pensamientos. La idea es que logres someter a juicio esos pensamientos para que cuando identifiques que definitivamente no hay argumentos suficientes o racionales para mantenerlos, pues hay que sacarlos de tu vida. O cuando identifiques que realmente trae más consecuencias negativas en tu vida que positivas, pues hay que sacarlos de tu vida, esos pensamientos. Hay que tratar de empezar a reemplazar esos pensamientos equivocados, o esos pensamientos que son dañinos o que simplemente no sirven para nada, por pensamientos que sean buenos, que te sirvan, que sean útiles y que te hagan sentir bien. Soy fanático y soy amigo de los materiales de autoayuda porque creo que son una manera de meter información distinta en nuestro cerebro, de manejar otro tipo de información. Creo que cuando tú escuchas música agradable, cuando escuchas música que te trae alegría, paz, tranquilidad, te sientes lógicamente muy distinto a cuando escuchas ruido, a cuando escuchas contaminación auditiva. Creo que cuando respiras aire puro, cuando recibes un contacto con la naturaleza, te vas a sentir mucho mejor que cuando estás en medio de la contaminación, del ruido, del concreto. Entonces, de eso se trata, de ir metiendo buena información y de ir reemplazando lo malo por lo bueno. En ese sentido, la literatura te va a ayudar muchísimo. La literatura de libros de autoayuda, de libros de espiritualidad, de libros de filosofías que te permitan crecer, de libros que tengan que ver con calidad y salud,
con calidad de vida y salud, de conferencias, de participación en talleres, de, bueno, todo lo que puedas hacer enfocado a cambiar pensamientos es supremamente importante, porque no se trata solo de reprimir y de mantener de alguna manera como a raya los pensamientos negativos, sino se trata también de promover, o más bien es mucho mejor promover eso bueno que tienes, y eso bueno que tienes va a hacer que lo indeseado vaya bajando en fuerza y en frecuencia. Bien, hay que empezar a calificar los resultados de los pensamientos que manejas, empezar a calificar los resultados. Entonces tú mismo puedes empezar a identificar cuáles son los resultados de pensar de determinada manera y cuáles son los resultados de pensar de otras maneras. Y para eso puedes tener la flexibilidad de hacer como pequeños experimentos en tu vida, o simplemente empezar a mirar episodios en tu existencia donde has podido cambiar de manera de pensar. Y como dice la Biblia, por los frutos se conocen, los conoceréis, por los frutos se conoce qué tan efectivo es ese pensamiento. Si tú puedes decir que con muchos argumentos y con mucha, no sé, rigurosidad, que cierto pensamiento es adecuado y es verdadero, pero si te remites a los resultados y te das cuenta de que no hay resultados, pues entonces tienes que ir pensando en cambiar ese pensamiento. Lógicamente, si logras identificar resultados buenos en todas las áreas de tu vida a partir de un pensamiento, pues bueno, quiere decir que te sirve y hay que mantenerlo, y hay que descubrir pensamientos relacionados que fundamenten más ese pensamiento base que te hace tener una buena vida espiritual, familiar, laboral, de prosperidad y de calidad de vida y salud. Hay una tabla que puedes hacer que tendría como una casilla o una columna más bien de sentimientos, y esos sentimientos los puedes calificar del 1 al 100. Por ejemplo, ira, ¿qué ira puedo sentir en este momento? Entonces le colocas 10, 20 o no sé, 50, 100, si es que realmente te sientes muy iracundo. Lo mismo con la tristeza, ¿qué tristeza puedo sentir en este momento? Del 1 al 100, donde 1 es lo menos y los 100 es lo máximo. Podrías colocar otra columna donde podrías colocar los acontecimientos en los cuales pues experimentas estos sentimientos. Ejemplo, en el ejemplo de la ira, que tengo una ira como de 60, supongamos que el acontecimiento es que alguien casi me atropella en la calle. Entonces ese podría ser el acontecimiento. Y otra columna donde yo pueda colocar los pensamientos, las interpretaciones que yo hago frente a esa situación. Esto te va a permitir, pues lógicamente, ser más consciente de cómo se relacionan y cómo se correlacionan tus sentimientos y tus pensamientos en determinadas situaciones. Los pensamientos, que son los que nos permiten interpretar y evaluar la realidad, las situaciones, nos llevan inmediatamente a sentirnos de determinada manera. Tú puedes cruzarte con alguien por la calle y tener un pequeño tropiezo. Esa es la situación, y puede que te sientas iracundo, con mucha ira, pero cuando te remites a ver qué pensamientos existen alrededor de eso y cómo estás interpretando, te puedes dar cuenta de que de pronto manejas pensamientos relacionados con sentillado o descalificado o no tenido en cuenta, o sentir que de pronto la gente se burla de ti o que te ven como alguien poco importante. Y probablemente ese tipo de pensamientos te darás cuenta de que los estás utilizando en otras áreas de tu vida y que te hacen mucho daño, y que hay que empezar a cambiar esos pensamientos. Bien, como te decía, hay que identificar qué evidencias a favor tienes de esos pensamientos y qué evidencias en contra tienes de esos pensamientos. No se trata de decir, no, es que es así porque sí, porque lo siento así. No, se trata de ver realmente con objetividad, como un juez objetivo, qué beneficios reales te trae pensar así, y qué situaciones inoficiosas y qué evidencias inoficiosas ves en contra de ese pensamiento. Y eso te va a permitir asumir decisiones y asumir otras actitudes en tu vida. Bueno, otra estrategia que sirve y que considero es importante al momento de cambiar pensamientos es imaginarte a ti mismo
aconsejándole a un amigo o a un conocido que esté pasando por una situación igual a la tuya. Bien, puedes imaginar que la persona está frente a ti contándote su historia. ¿Qué le aconsejarías a esa persona? Inclusive cuando estés solo, que no te dé pena, puedes hasta hacer esa actuación. ¿Y qué le dirías a esa persona? Eso te permite descentrarte y ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra posición y ver los problemas en su tamaño real, sin minimizarlos y sin agrandarlos. Entonces esa es una estrategia que te sirve para cambiar pensamientos. Otra estrategia que es importante y que es efectiva para cambiar pensamientos es imaginarte dentro de unos años, dentro de unas décadas, imaginar cómo verás el problema que estás viviendo ahora en ese futuro. ¿Cómo crees tú que lo puedes ver en un futuro ese problema que estás experimentando ahora? Entonces, eso te permite también percibir el problema desde otras perspectivas y verlo en su tamaño real, sin agrandarlo y sin minimizarlo. Bueno, otra estrategia para cambiar pensamientos negativos, pensamientos equivocados, es actuar diferente al pensamiento negativo. Me explico, si tú consideras que nadie te quiere, que todos te odian, pues ponte, haz el simulacro y trata unos días de comportarte como si creyeras que la gente te ama, que te quiere, que te respeta, y podrás empezar a ver resultados en tu vida. Y lógicamente eso te va a dar argumentos de que no es tan cierto el pensamiento negativo. Si crees que eres un fracasado, un perdedor, empieza a comportarte y a asumir actitudes de ganador, de triunfador, y eso te va a permitir tener una retroalimentación del entorno positiva, diferente, y te va a ayudar a cambiar el pensamiento negativo, a cambiar, a encontrar más evidencias de que ese pensamiento no es tan cierto. Bueno, lógicamente otra alternativa y otra estrategia para cambiar pensamientos es la de confrontar con otras personas, la de permitirte preguntarle a otras personas, oye, ¿tú qué piensas de esto que estoy sintiendo, que estoy pensando? De compartir con grupos sociales, de compartir con amigos. Y esto es muy bueno porque la gente tiende a aislarse y a quedarse como con su posición frente a la vida y a no querer ni siquiera compartirla con nadie, sino que como que yo pienso así, así pienso y nadie me va a cambiar. Lógicamente esto es totalmente dañino porque no tienes una retroalimentación, entonces no sabes hasta qué punto puedes estar equivocado o hasta qué punto sí puede ser cierto lo que piensas y empiezas a vivir una vida que no es adaptativa, que no se adapta a la realidad. Y en salud mental lo más importante es adaptarse a la realidad, no esperar a que la realidad se adapte a mis necesidades, porque eso nunca va a pasar y se puede sufrir mucho con esas expectativas. Ok, otra estrategia que te puede permitir cambiar de pensamientos es definir las palabras que utilizas. Para ti, ¿qué significa ser fracasado, por ejemplo? Para ti, ¿qué significa ser tonto? Para ti, ¿qué significa, no sé, palabras que puedes utilizar contigo mismo para definirte en determinados momentos o que puedes utilizar con otras personas para definirlas? ¿Qué significa la palabra tacaño? Son como juicios muy fuertes que podemos tener con respecto a nosotros mismos y que podemos tener con respecto a otras personas. Hay que tratar de hacer una definición objetiva de lo que significan esos juicios, esos conceptos para ti. Y eso te va a permitir identificar hasta qué punto si realmente tú eres así o la gente es así y te va a permitir superar esos esquemas de pensamiento, esas definiciones y vas a cambiar pensamientos equivocados. Siempre puedes optar por evaluar la probabilidad real de que eso a lo que tanto le tienes miedo ocurra. ¿Qué probabilidad real existe de que eso a lo que tanto miedo le tienes ocurra? Un pensamiento negativo que se encuentra con bastante frecuencia es el pensamiento de que algo malo va a pasar. Me voy a chocar en el carro, el avión se me va a caer, mi esposa me va a ser infiel, voy a perder mi trabajo, me va a dar cáncer. O sea, son pensamientos negativos que ponen a la gente muy mal y la gente como que se obsesiona con este tipo de pensamientos. Qué bueno poder
pensar en la probabilidad real de que eso ocurra. En la probabilidad real que existe de que te atropellen, o de que se te caiga el avión, o de que tu mujer sea infiel, o de que te dé cáncer. Qué bueno poder evaluar de la probabilidad real de que eso ocurra, y eso te va a permitir pues cambiar pensamientos y comportarte de acuerdo a la realidad, a la probabilidad real de que estos acontecimientos negativos ocurran. Y la otra opción es simplemente pensar qué ocurriría si esta situación fuera un hecho. ¿Qué ocurriría si realmente se cayera el avión, o me atropellaran, o mi mujer me fuera infiel, o me diera cáncer? ¿Qué ocurriría? Pues probablemente la respuesta va a ser que tendría que ser fuerte, tendría que superarlo, tendría que hacer uso de mis recursos personales, pero igual tendría que asumir la responsabilidad en la situación, y preocuparme no me servirá de nada, y obsesionarme no me servirá de nada para evitarlo ni para que sea menos fuerte, para que se atenúe pues la situación. No va a servir para nada. Entonces eso te va a permitir cambiar pensamientos. Recuerda que si logramos cambiar nuestros pensamientos, logramos cambiar la manera como reaccionamos frente a la vida, la manera como nos comportamos. Así que vuelvo y repito, si puedes acudir a material de sanación interior, llámese conferencias, talleres, retiros espirituales, literatura, no sé, todo lo que puedas hacer para cambiar pensamientos, para meter en tu vida pensamientos diferentes, te va a servir. Recuerda que así como la comida es un alimento para el cuerpo, la lectura es un alimento para el alma. Bueno, este era el mensaje que quería compartir con ustedes sobre el cambio de pensamientos, y espero que nos encontremos en una nueva oportunidad. Pautas para ser mejor. Reflexiones prácticas para vivir mejor desde diferentes áreas del conocimiento y la espiritualidad. Un acompañante en el camino desde las nuevas tecnologías. Pautas para ser mejor con Iván Cardona.